Muy bien. Ahí está, ahí empezamos a grabar para que se me grabe en mi equipo. Eh, bueno, vamos a ver si van sumándose algunos de mis compañeros. ¿Han visto algo de lo que les dejé de la armadura? ¿Han podido ver algo del material? ¿Han releído algo? Cric, 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 cric. No, profe, yo no. Me falta, no sé Miren si que usted Bárbara pasó me algo la dijo, semana pasada, sí, no sé si pasó algo por el Classroom la semana pasada, no, 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 no subí nada, pero yo claro. lo que tengo impreso Sí, de la materia suya no leí nada bueno, todavía. arranquemos a leer. A ver, hay algo importante. Hola Crespo, hola a todos. Hay algo importante que yo les quiero traer con respecto a... eh, esta es una materia que pueden llegar a tener mucho contenido, mucho para leer, y si yo les meto un multiple choice, no estaría siendo objetiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como yo les digo, somos todos diferentes observadores. Yo les puedo traer muchísima teoría que ustedes pueden eh, discernir conmigo en qué no es aplicable o si es aplicable, ¿sí? Y nosotros decimos en el coaching que nada está bien o está mal, ¿sí? Depende qué posibilidades nos abre o no, ¿bien? Entonces, yo prefiero que nos sinceremos así, como acá Carlos nos dijo, no, yo no le he leído nada. Sí, les voy a ir dejando como esta actividad que les dejé de mi armadura, ¿sí? Para que ustedes hagan ustedes con ustedes mismos. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a ustedes a hacerla, a identificarla y tal vez después esta misma herramienta les sirva a ustedes para los chicos que entrenan, para darle a algún jugador, ¿sí? Entonces es importante que vayan conociendo alguna de esas herramientas. Es la mejor manera que yo tengo para evaluarlos, ¿sí? En algún momento va a haber un examen, porque lo tengo que tomar, pero es muy tedioso si yo los lleno de contenido. Es preferible que se vayan poniendo día a día a tono y estas pequeñas actividades que yo les dejo en el Classroom las puedan realizar, ¿sí? Es más fácil de esa manera. Yo para corregirlo sí voy a evaluar que suban estas actividades que yo les dejo en el Classroom, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Les voy Buenas a pedir, noches, perdón, recién me pude conectar. Entendido, Profe, si buenas puede noches. repetir entendido, profe. brevemente. Ahora les repito, no. Primero les voy a pedir que todos los que puedan habilitar cámara la habiliten, que no se olviden de poner nombre y apellido. Así yo cuando capturo las pantallas puedo tomarles asistencia. Les Buenas noches, contaba profe. que la forma de evaluar, el otro día hablaba con Valor y me decía, en el Classroom, porque estuve con problemas de salud, entonces me decía, agregarles un múltiple choice y algo de eso para que vayan teniendo y ustedes yo vaya viendo que leen el material que les dejo. Les comentaba que en el coaching, a ver, nosotros no corregimos, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es darle distinciones para que ustedes las apliquen o no, pero que siempre les abre o les cierra posibilidades, ¿sí? Yo en algún momento les voy a tener que tomar un examen de algunos temas y les voy a dar puntualmente qué cosas, ¿sí? Pero sí es importante que cada una de las actividades que yo subo al Classroom, como por ejemplo yo les dejé uno que se llama Mi Armadura, ¿sí? No sé si alguien lo vio, si alguien aunque sea lo abrió. Pero sería importante que este tipo de actividades que yo les dejo, ustedes las completen, ¿sí? Porque para mí va a ser una nota. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Que ustedes completen esas actividades, que han puesto el compromiso en realizarlo y realmente se están llevando algo de la materia, ¿sí? Samuel, levantaste la mano, sí, decime. ¿Cómo está? Muy buenas tardes todavía acá. Todo bien, todo bien. ¿Vos, Samuel, cómo estás? Sí, bien, bien, gracias a Dios, bien, trabajando acá.
Miss, o sea, disculpe que le interrumpa. Las actividades, como usted decía, eh, son calificadas y la nota final suma, o sea, el examen que toma al final suma todo eso o engloba todo o es individual, actividad, actividad y examen otro. No, en realidad yo por la cantidad de trabajos que le suba, de las tareas que le suba, va a llevar puntos para la nota final, ¿sí? Por más que ustedes en el final yo les tenga que calificar de 1 al 10 y les ponga un 10, ¿sí? Si no hicieron ninguna actividad, no me sirve, ¿sí? Claro, No me sirve a mí como formadora ni a ustedes tampoco. Pero más allá de claro. eso, yo no los puedo calificar con notas, ¿sí? Es donde ustedes tienen puesto el compromiso. Es cumplimiento nada más. El cumplimiento que tenemos nosotros, el compromiso, como usted justamente lo dice, el compromiso que tenemos acá en cumplir nuestras actividades. Sea una nota o no, simplemente cumplir la actividad. Ya vamos a hablar de la distinción compromiso puro, pero yo siempre les digo, a ver, compromisos son los unicolares que nosotros tenemos. Es donde los enfoco, ¿sí? Tal vez ese chico que no se quiere levantar para ir a entrenar, un ejemplo que poníamos los otros días, decíamos, y tal vez tiene puesto el compromiso en dormir, pero no significa que no tenga compromiso, nada más que está puesto en otro lado, no es lo que nosotros queremos, ¿sí? Bueno, a ver, ustedes ahora, ¿dónde tienen puesto el compromiso? En lograr su Pero bueno, en ese caso, Miss, también hay factores. O sea, el compromiso está lleno de factores. totalmente que está lleno O de sea, por factores. ejemplo, porque por ejemplo, el compromiso lo puedo tener. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando, el compromiso lo tengo, pero también tengo un compromiso, factor en este caso de clases. O sea, Exacto, pero por ejemplo, yo les voy a dar como una fecha límite antes de fin de año y decirles, chicos, tienen que tener las actividades hechas, ¿ok? Pero es más fácil para ustedes ir sacando esas actividades después de una clase, durante la semana, cuando tengan un rato, que se les junten todas, ¿sí? Y yo voy a tratar de darle herramientas, que ustedes puedan tener herramientas, esta que le di sobre todo de las armaduras y de la ruleta y demás, esta particularmente es una herramienta que les va a servir a ustedes para aplicarlas con sus alumnos, ¿sí? Para ver cómo están en esta situación de la vida, cómo están en este momento, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus temas que traen, ¿sí? Y esta herramienta puntualmente nos sirve hacerla al inicio, porque después nosotros la vamos a volver a repetir al final y se van a dar cuenta, va a tener mucho que ver con el examen final, y se van a dar cuenta que de todas estas cosas que venimos hablando en las clases, se van a llevar algo y algo les puedo asegurar que va a cambiar en esa ruleta, ¿sí? Así que por eso es importante que lo hagan. ¿Bien? Bueno, ya veo que se sumaron varios, así que vamos a arrancar con el contenido. Cualquier cosa que no entiendan algo o algo, me frenan o me levantan la mano para acotar algo. Hoy vamos a trabajar, vamos a ver el feedback, ¿sí? Eh, ¿Alguna vez ustedes eh, han escuchado de feedback? No, profe, yo no. ¿No? Sería el Bueno, retorno, la devolución. exactamente. El feedback es lo que nosotros llamamos, ¿sí? La devolución. Ahora bien, eh, nosotros normalmente, cuando digo nosotros, me incluye la generación de que hoy cumplo 49 años, eh, y no estábamos acostumbrados a esta palabra, a que nos Oh, dieran una feliz devolución. cumpleaños, profe. Y yo también cumplo hoy Gracias, años. Feliz gracias, cumple. gracias, Feliz cumple, profe. Feliz cumpleaños. gracias, gracias, Vamos por profe. Todo. un- vamos por unos cuantos más. Obvio, obvio, a full. Eh, bueno, como les decía, en esta generación, me incluyo, hablando de mí propiamente dicha, tal vez los que son más jóvenes han tenido más experiencia, no estamos acostumbrados a recibir feedback, ¿sí? A nosotros normalmente nos decían qué hacíamos bien y qué hacíamos mal.
Punto. Ahí quedaba, ¿sí? Y si hacíamos algo mal, no nos decían por qué lo estábamos haciendo mal. Listo. Te dije que está mal y listo. No le des mucha vuelta al tema. ¿Bien? Hoy, gracias a muchas cosas, todo eso ha ido avanzando, ¿sí? Y podemos hablar de que el feedback hoy por hoy está, incluso ya hasta la palabra feedback ha quedado bastante obsoleta, porque hoy se usa más el feed forward, que después les voy a explicar qué es. Entonces decimos que el feedback es esto que nos decía recién ahí Carlos, creo, una manera de dar una devolución, ¿sí? Una manera de dar una devolución de cuando nosotros hacemos algo y lo hacemos bien o mal, pero es una manera de dar una devolución, ¿sí? Entonces decimos que en el feedback, que es una conversación donde se busca ampliar el observador del otro, ofreciendo una mirada que habilite nuestras posibilidades de acción, reflexión o transformación. No se trata de corregir, sino de invitar a ver distinto. Nosotros en el coaching decimos que tenemos el feedback, por ejemplo, sanguchito, ¿sí? ¿Ustedes dirán cuál es el feedback sanguchito? Sanguchito. Pan, fiambre, pan, ¿sí? El feedback sanguchito, que nosotros llamamos, es este feedback donde nosotros decimos que empezamos a construir desde lo que se hizo mal cuando corregimos a una persona, ¿sí? O en realidad es la forma que se utiliza normalmente, el qué hiciste mal para ver y hasta ahí, hasta qué punto. En el feedback sanguchito nosotros decimos, ¿qué cosas se hicieron bien? ¿Sí? Apoyarnos en esas cosas que se hicieron bien para buscar el área de mejora. ¿Sí? Ya cambiamos varias palabras. Por ejemplo, el corregir, el decirnos, esto está mal, lo hiciste mal, fíjate cómo lo va a mejorar. No. Escúchenme cuando yo lo digo, el decir, che, mirá, la verdad, en este partido, en este entrenamiento, se te notó muchísima actitud, cambiaste tu corporalidad, hasta manejaste tus emociones, pudiste manejar el enojo, te felicito, ¿sí? Ahora, quiero que trabajemos un punto en el cual hay que mejorar. Y ahí sacamos el papiro de todo lo que hay que mejorar, ¿sí? Pero el enfoque de esa conversación es diferente. ¿Bien? Y en la manera de recibir la percepción desde la otra parte va a ser diferente. Ahora bien, en este feedback que yo les traigo, en estas diferencias de dar una devolución, hay distintas formas de hacerlo. Uno es el transformador, ¿sí? Que se basa en observaciones, no en juicios. Acordémonos que ya trabajamos, ya conocemos qué es un juicio. No voy a pedir que me digan qué es lo que es un juicio. Entiendo que ya lo asimilamos. ¿Bien? Bien. Entonces, se basa en observaciones, en lo que nosotros, ¿sí, Luis? Buenas noches, profesora. ¿Cómo estás? Espero Buenas que esté noches. bien. Buenas noches a todos, compañeros. Sí, donde trabajo usamos esa herramienta también como para evaluación. Nuestra Exacto. evaluación es ya sea a mitad de año o finales, ¿no? Para evaluaciones finales, para ver si hay aumento o no hay aumento de cosas, pero también lo que nos recomienda cuando nosotros damos feedback es dar ejemplos, Exacto. de ejemplos o situaciones porque lo más difícil, por supuesto, el feedback positivo no conocía Súper a fácil nadie de... que se enoje, no conocía a nadie todavía de 15 años en la empresa que se enoje dando feedback positivo, pero sí, obviamente, inclusive nos han dado cursos para decir cómo dar feedback del otro lado. Exacto. Eso es lo más difícil. Yo trabajo en una empresa haciendo mayor parte del tiempo eso
y estando en las conversaciones de todos, lo más posible de todos los equipos. Pero lo cuido mucho porque encima es de esta misma forma en la virtualidad. Entonces hay que tener mucho cuidado también. También tenemos que pensar que nosotros tenemos muchas posibilidades de dar feedback dentro del deporte y sobre todo sobre este deporte, porque nosotros podemos hacer un feedback diario de cada entrenamiento, podemos hacer un feedback semanal, que realmente estamos haciendo un feedback semanal a la hora de elegir a un jugador para que forme parte del equipo, ¿sí? Cuando ustedes eligen y pasan la nómina de los convocados, a veces explican por qué lo eligen, ¿sí? Sí. Esa es una manera de dar feedback también, ¿bien? Pero el feedback más duro que nos va a tocar es a la hora yo me hablo como si fuera técnica, pero bueno, me encantaría en algún momento. Pero la hora más difícil de dar un feedback como técnico es cuando los resultados no se están dando, es cuando se pierde en un partido. Ahora, también vamos a ver eso de cuáles son los momentos para dar feedback. Porque algo importante es que muchas veces no estamos abiertos a recibir ese feedback. Porque no estamos acostumbrados o no nos gusta que nos corrijan o nos digan de qué manera hacer mejor las cosas. Entonces, ahí todos esos mitos, todos esos juicios, todas estas cosas, todas esas conversaciones internas que traemos, ¿sí? Las tenemos que distinguir y separar. Entonces, bueno, como les decía, las claves del feedback, hay diferentes feedback. Uno es el transformador, que se basa en observaciones y no juicios. Se ofrece desde el cuidado, esto que yo les digo, cuidando a la persona a la que le vamos a decir cómo hacer mejor las cosas o cómo mejorar o cómo cambiar estas cosas que se vienen haciendo mal. No desde la superioridad. Esto que yo les decía antes. Nosotros estamos acostumbrados a que nos dijeran, mira, esto lo tiene que ser así porque lo digo yo y listo. O porque yo soy el jefe y listo. ¿Bien? O porque yo soy el que sabe, o porque tengo años de experiencia. ¿Bien? No, no, no. El feedback transformador, el que realmente va a impactar y les puedo asegurar que les va a quedar en el recuerdo, es el que ustedes puedan dar, ¿sí? Desde sacándose a superioridad. ¿Bien? Por eso yo siempre les digo esto de que el coaching los puede llegar a acompañar a ustedes en este técnico que quieren ser. ¿Sí? Y por algo Pablo lo trae a la escuela, porque él estudió coaching, él es coach como yo, con la diferencia que yo tengo muchos más posgrados. Yo fui formadora de él, pero él es coach también. Y él lo aplica muchísimo en sus conversaciones, dentro y fuera de la cancha. Ahora bien, se orienta a generar aprendizaje, no a imponer verdades. Esto que yo les decía recién. No, siempre se hizo así, se va a seguir siendo así. Muchas veces hay que valorar lo que nosotros nos pueda, eliminar esos enemigos del aprendizaje, que ya los vimos también. Reconoce la emocionalidad del otro y la propia. A ver, terminó un partido, un jugador se cogoteó con el otro, ¿sí? Está enojado, está mal. Darle feedback en ese momento es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque la emocionalidad, la corporalidad, no está abierto a recibir un feedback. Es un poco como cuando nosotros decimos, che, mira, te voy a dar mi opinión. No, la opinión tenemos que preguntarle al otro si está dispuesto a recibirla, si realmente la quiere. ¿Bien? Porque si no nos ponemos en ese lugar de superioridad. Ahora, si nosotros generamos un espacio de feedback, como nos decía ahí el compañero, donde una o dos veces al año saben que se van a sentar en un lugar a hablar sobre las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal y las que hay que mejorar.
ya está predispuesto el que va a entrar en esa sala al feedback. Y es muy importante generar estos espacios. Después de un partido, en algún momento de un entrenamiento, en una charla cuando están en una concentración. Es bueno generar los espacios de feedback, pero no solo el feedback para los jugadores. También es importante que ustedes les pidan a los jugadores un feedback para ustedes. ¿Qué cosas les gustaría que cambie? ¿Qué cosas les gustaría que mejoren? Javier, levantaste la mano. Sí, profe, justo usted dijo de los jugadores ahí, y un ejemplo del partido de ayer por Copa Argentina, cuando finalizó el partido, el delantero Jara, a quien fue a saludar primero, ya estaba en el banco, había sido reemplazado, es a Fernández, y el primero que saludó fue él. Y salieron abrazados juntos porque el técnico lo había sacado y salió enojado, salió Ujú. enojado. Me parece, si puede ser un ejemplo ese que el feedback de jugador a jugador, que juega en la misma posición. No, no, esa ya es una situación diferente. El feedback, por ahí, el feedback es cuando nos sentamos después de un partido, después de una situación, pero tiene que pasar un tiempo, no en el mismo momento, ¿sí? Porque capaz que después el jugador le dice, che, mira, no, discúlpame, me estaba enojado, estaba mal. Bueno, esa es una disculpa que le ofrece al otro. Ahora, el feedback Sí, es pero en cuando, este caso no fue una disculpa, no fue una disculpa por errores. O sea, el jugador que había sido reemplazado, pues se sentó en el banco, obviamente se notó. Había sido reemplazado y no estaba jugando mal. Pero después, cuando terminó el partido, el otro delantero que juega con él fue el primero que se saludó al banco, fue él. Y ya cambió la cara. claro, sí, esa es una acción de la emocionalidad y la corporalidad. El feedback es Sí, más cuando allá del ustedes. resultado, ¿no es cierto? Claro, el feedback es cuando ustedes como líderes de un equipo, esa es una acción. Ahora, que está buenísima, sí. Ahora, el feedback es algo que ustedes le van a dar a sus jugadores, ¿sí? Cuando ustedes se sientan y le dicen, chicos, venimos haciendo las cosas mal, hay que cambiar la actitud, hay que mejorar la motivación. Bueno, en vez de decirle, chicos, venimos haciendo las cosas mal, es abrir un espacio de conversación donde le pongan nombre. Chicos, hoy vamos a trabajar el feedback, ¿sí? Va a ser un espacio de feedback donde vamos a felicitar a los que hay que felicitar porque las cosas se están haciendo bien, porque se mejoró, porque se clasificó, porque logramos. Todo eso como equipo van a dar un feedback, ¿ok? Y también está el feedback personal, individual, el que van a decir, o lo pueden hacer en equipo, como decía el compañero que lo hacen laboralmente, o lo pueden hacer de forma individual. Todos los técnicos se sientan con los jugadores a conversar en forma individual y llegado un momento, conversan con ellos y le dicen las cosas que vienen haciendo bien, las que vienen haciendo mal, en las que tienen que mejorar, ¿sí? Son ese tipo de conversaciones. A ver, ha pasado a nivel fútbol profesional que muchos jugadores profesionales han dicho que alguna vez tuvieron un técnico que se sentó con ellos y les dijo que se ordenara en su vida privada, porque si no, no iba a llegar a ningún lado, y él le agradece ese consejo en ese momento. Ese es un feedback. Ahora, es una forma antigua de hacerlo, pero no significa que no sea, que no dé resultado. ¿Sí? Es sentarse y decirle, che, mirá, venís haciendo un montón de cosas bien, físicamente estás impecable, te cuidás, tenés buena salud. Hay un punto que quiero que trabajemos para que mejores. La educación. Hoy se le apoya mucho a que los jugadores estudien. La educación. Tenés que educarte, tenés que seguir estudiando, tenés que mejorar en esta área. Lo vamos a complementar con la parte física, por ejemplo. Otro punto. Pero también, el pero no, ahí yo me estoy equivocando. No hay que decir nunca la palabra pero por delante. Hay otro punto que sí quiero que reforcemos y mejoremos. Y acá soy, no se negocia. Si no mejorás tu vida privada y no te dejás de exponer, eh,
voy a tener que tomar otras medidas. Lo primero que le dijimos al jugador, todo lo que viene haciendo bien, todo lo que mejoró, las cosas que está haciendo bien, en las que vamos a seguir avanzando. Y por último, le decimos lo que sí o sí tiene que mejorar. ¿Bien? Ahí, dice Rubén. A ver, No, porque estaba leyendo, porque viste que vos dijiste de no imponer, y digo, ¿cómo? Pero si ahí estoy imponiendo, si no vas a corregir lo que te estoy diciendo, pero por otro lado, para mí el feedback que vos decís es una ida y vuelta con el jugador, viste que vos le decís, mirá, como vos decís, bueno, mejorate, hace esto, esto, que te va a ir bien. Y vas a la próxima, vas a venir a entrenar, que toque el otro, ahora vas a jugar en tercera, después vas a jugar en primera. Entonces, como vos decís, modifica eso, portate bien, ordenate ahí, ¿viste? No que no te voy a poner. Mejora no, eso, no, a ver no, la no, en segunda. ningún momento no te voy a poner. Esto no lo voy a negociar, esto no lo vamos a Claro, seguir manejando, estas cosas no claro, las porque. vamos a seguir dejando pasar, Ah, ahí ¿sí? está, eso ahí. Sí, 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 Esto eso. no, Por no, eso, el no te voy a poner, no, pues ahí me claro. pongo, ahí yo soy jefe y vamos, no, Ah, sí, 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 no, por eso. esto Anda no lo voy a cambiando negociar. eso y vas a ver que venía a entrenar diferente, juega diferente. Y yo, de hecho, yo lo felicito a los jugadores, le digo, dale, que bien, que la próxima, bien. Y después lo llamo solo y le digo, viste, eso lo hiciste bien, me gustó, seguí así, dale, entrená, cuídate, viste, porque tienen Eso es un 2014, feedback 2000, positivo, es un feedback claro, transformador, ¿bien? sí, 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 está bueno. Darío, Sí, profe. Hay también una forma de decirle, lo estás haciendo bien y podés mejorar. Y ahí señalar las partes a mejorar. Obviamente exacto. señalar la parte que estás haciendo bien, sin utilizar la palabra pero, lo estás haciendo No, bien el y pero hay que podés ser saquémoslo. mejor. Yo lo dije, pero el pero saquémoslo. Porque el pero No, ya lo obvio, estamos. lo estamos poniendo en una situación de corrección. Exacto, exacto. Entonces, es decir, lo estás haciendo bien y podés hacerlo mejor. O sea, es una forma de que lo estás corrigiendo en cierto punto, pero lo estás dando un ánimo a A que lograr lo algo den más. todo. O sea, a hacer mejor de lo que estás haciendo. Chicos, les voy a poner un ejemplo puntual. ¿Han visto el programa, los programas estos que hay ahora? La Sí, Voz, sí, eh, los coaches que están sentados, la devolución. Es una mezcla entre una devolución de un técnico de fútbol y un coach ontológico. Ustedes pónganse a escuchar. Ojo que han sacado un montón de ahí, ¿sí? Sí, Pero es pero la una mayoría forma, dice ¿eh? lo mismo. ¿Cómo? Dice lo mismo, casi todos dicen lo mismo. Lo que dice el primero, todo lo repite el de al lado. Claro, pero yo, repiten todo lo mismo Muchas porque, bueno, palabras, no sí, se pero yo está veo el aprendieron bien el otro concepto. hablando programa, de música, hablando de la el del música, 9, obviamente. profe. Yo veo el Sí, el otro del programa, 9, que sí. ahí te dicen si subiste la voz, bajaste, te fuiste, subiste muy arriba, a ver, cantá otra Está muy cosa. Y bueno. ahí dice, Claro, al final largaste todo, estuviste genial. Que le claro, ponen, viste, le dan el positivo. así, tal cual. No Sí, sé si estaba primero Darío o Walter. perdón, perdón, No, no pasa nada. no tengo entendido la No, parte. no estaba Darío o Walter, no sé quién estaba primero. Bajó Darío ahora, hermano, me parece. Ah, bueno, Eh, perfecto. Yo porque me yo, había quedado con la el ejemplo que diste, ¿no? llamada. De estos programas, ¿no? Y lo que vos hablas ahora, ¿no? Como que siempre primero dicen lo bueno y después por ahí lo que hay que corregir. Sería así, como Exacto, que primero lo alabo, no sé si alabar, pero y después decir lo que no hizo bien. Eso sería exacto. lo ideal. No sé si lo ideal, pero sería el método. Ese sería el método de dar feedback. Ajá. Ese es el método exacto de dar feedback. Vean ustedes cómo dan feedback en los programas estos de música, en los de, en los de cocina son más jodidos, no son tan buenos, Sí, no son tan bueno, pues ya hay una cuestión contemplativos. mediática también ahí, ponele. Claro, Entonces tienen que generar algo más. claro, pero en los de la voz y todo eso es tal cual, ¿eh? Con la diferencia que nosotros tenemos mucho más, porque nosotros no nos olvidemos que
Lo que se vive, va, yo lo vivo, a mí me sale el jugador de handball de adentro de cómo mi entrenador me hablaba y sacaba lo mejor de mí. ¿Entendés? Yo tenía un entrenador que me decía hasta que no sangré, seguí corriendo. Y tenía otro, encima yo caía con todo el costado, yo jugaba lateral, y a ver, yo era derecha, tenía que tirar así, era cualquier cosa. Bueno, me mataba. Y había un entrenador mío que decía, hasta que no sangré, no me venga a decir nada. Y yo decía, es un montón". Y había el otro que yo le pegaba los palos y me decía, "Ah, no, que va a entrar". Me hacía sentir Maradona cada que entraba a la cancha. ¿Entendés? Entonces, esas cosas son las que nos quedan y les puedo asegurar que es las que se van a llevar sus jugadores de ustedes. Cada vez que pasen por esa situación en la que tienen que mejorar algo, en que la que tienen que cambiar algo, y se lo pueden decir los chicos de acá que son jugadores, exjugadores, las chicas que están, que son jugadoras de primero, si no se llevan esas cosas. Y cómo cuando vos, porque no nos olvidemos algo, que lo deben ver en neurociencias y demás, eh, que nosotros somos, a ver, nuestro consciente nos repite todo el tiempo lo que nosotros mismos nos decimos todo el tiempo. Si yo me digo no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, y no lo voy a lograr. Ahora, esa mentalidad, a ver, eso ustedes lo saben. Entonces es importante el feedback en los equipos y es importante darle un espacio al feedback en los equipos. ¿Sí? Es muy importante. Vamos a seguir con el material. ¿A dónde estaba? Muy bien. Mm. Bien. Ahora bien, decimos que hay diferentes. Hablamos del feedback transformador, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de feedback. Esto que hablábamos un poco, ya lo hemos hablado. Tenemos el correctivo, que su propósito principal es mejorar el desempeño puntual, en donde vos vas y corregís la acción. Esto lo estás haciendo mal, lo tenés que hacer de tal manera. Que en ese tipo de feedback, ¿qué riesgo corremos? Que la otra persona esté a la defensiva, ¿sí? Ahora, ejemplo puntual de del correctivo, el padre con el hijo chiquito. No me digan que no han visto nunca un niño chiquito que cuando la madre va a hacer así, ya hace así. Puede hacer que se le bien. Ese generar defensividad es lo que nosotros generamos con un feedback correctivo. Cuando vamos así, esto lo hiciste mal. No, se genera eso, ir a la defensiva. Después tenemos este que hablamos de la tele, el apreciativo, donde se reconocen las fortalezas. ¿Qué venís haciendo bien? ¿Qué cosas venís haciendo bien? Pero muchas veces el riesgo que se puede correr es que es superficial. Como que le tiramos muchas rosas, ¿sí? Pero sí nos pasa en lo potencial del transformador que refuerza la identidad y la motivación. Tiene que ir a un nivel muy justo, ¿sí? Y el generativo ontológico, que es el que yo les vengo a traer, el que yo trabajo y el que refuerzo, es expandir formas de ser. Requiere madurez emocional y abre nuevas posibilidades. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el generativo es el más poderoso en todos los contextos. Es el que les decía a su compañero que trabajan en el lado laboral y que tiene mucho hincapié en lo deportivo, porque trabaja sobre la identidad y la emocionalidad. Cuando veamos emociones y anclajes emocionales, vamos a ver que muchas veces un anclaje emocional de cómo patear un penal o de cómo hice un gol, ¿sí? Me puede llevar a mí en una situación donde esté sintiendo que puedo tener miedo, traer ese recuerdo, traer esa emoción, me puede traer a mí, eso es un anclaje emocional, traer esa emoción. Me puede traer a mí a dar seguridad para el que voy a patear.
¿sí? Entonces, uniendo todo esto que yo les voy trayendo todas las clases, el feedback, cuando ustedes hablan del feedback generativo, donde genere nuevas posibilidades, este de decir, che, mirá, me encanta cómo venís entrenando, cómo venís cumpliendo, estás bárbaro físicamente, veo que levantás la cabeza. Ahora, hay dos cosas que mejoremos. Eh, levantás la cabeza, estás observando, te falta escuchar, no estás escuchando. No escuchás ni a tus compañeros, ni al técnico cuando te grita. ¿Bien? Mejoremos la escucha. ¿Bien? ¿Vieron cómo entran todos los factores? Se ríe Rubén porque al principio medio como que dijo, esta que me viene a traer, esta mendocina que me viene a traer. Ah, no, profe, escuchá, lo que vos dijiste, mi hija también jugaba al handball, viste, en Sedalo, y yo te dije, hasta que no vea sangre, vos seguís, hija, le decía, y me reía, eso es verdad. Sí, Y, sí. y que me pasó con los jugadores y le dije, ustedes tienen que escuchar, si el profe le dice, pegale en ese momento, pegale, hiciste una de más, pegale, y después en la otra, viste, te salió. Vos escuchá, aprendé a escuchar, que te estamos diciendo para mejorar, es verdad. Bueno, ¿eh? Todas esas, pero empiecen a incorporar ustedes como técnicos, porque tener estas distinciones, de decir, chicos, hoy una hora vamos a dar feedback. Ojo, después es duro, ¿eh? Porque después queda terminar la clase, terminar el entrenamiento y decir, bueno, chicos, ahora ustedes, ¿qué cosas mejorarían de nosotros? Hay que recibirlo, Claro, el feedback hay que recibirlo, ¿sí? claro. Entonces, bueno, es importante. Seguimos un poquito más. Feedback, acá dice puntualmente, tu presencia genera seguridad. Es un ejemplo puntual que nosotros podemos decir. Tu presencia genera seguridad, pero noto que no delegás. ¿Sí? A ver, sos muy seguro, llevas la pelota, venís fantástico, pero no delegás. Te cuesta pasarla, te cuesta abrir. ¿Qué cosas podemos trabajar nosotros? Pero esto ya más muy enfocado al coach. Esto es cuando ya hay un coach dentro de un equipo, un psicólogo. Pero muchas veces se puede trabajar desde este lugar. ¿Qué creencia sobre el control te puede estar limitando? Estas son como preguntas más profundas hacia el jugador. ¿Sí? ¿Qué creencias con querer controlar todo? Que muchas veces pasa eso, ¿eh? En todos los aspectos de la vida. Las personas que somos controladoras. ¿Qué creencias tengo yo del control que me está limitando? Porque realmente me limita. Bueno, este tipo de preguntas son preguntas que nosotros podemos primero trabajarlas en nosotros para poder hacérselas a nuestros jugadores. Otro ejemplo, el capitán que no confronta a sus compañeros. El capitán que es capitán, pero no confronta, no habla, no genera situaciones de diálogo en el equipo. Un feedback que le podemos dar. Cuando evitas ciertas conversaciones, ¿te podés observar que el equipo pierde fuerza? ¿Qué conversaciones pendientes podría habilitar una cohesión? A ver, es una pregunta rebuscada, pero en realidad yo se las vengo trayendo esas preguntas, se las vengo dejando, porque las trabajo yo en distintos equipos. Yo siempre digo, cuando los resultados no se dan, ¿qué conversaciones nos están faltando? Ujú. ¿Sí? ¿Qué conversaciones nos están faltando cuando los resultados no se dan? Una conversación que nos puede estar faltando es un espacio de feedback. ¿Qué cosas se están haciendo mal? ¿Qué cosas se están haciendo bien? ¿Qué cosas se tienen que mejorar para poder lograr ese resultado? ¿Sí? Ahora les voy a dar unas claves sobre el feedback. ¿Sí? Algunas distinciones claves sobre el feedback.
Juicio versus observación. Volvemos a traer la palabra juicio. No se olviden de tenerlo siempre presente. El feedback que damos está basado en hechos observables. No podemos hacer suposiciones, ¿sí? Yo puedo traerle el feedback a una persona de algo a mejorar cuando lo estoy viendo, no porque me lo dijeron, no porque me lo contaron, ¿sí? A ver, no sé qué ejemplo puntual. Eh, Tal vez me contaron que tiene mal carácter fuera de la cancha, fuera de los entrenamientos. Lo tengo que ver, ¿sí? Lo tengo que ver. Tengo que realmente comprobar que es un hecho, ¿sí? No porque me dijeron, porque me trajeron, o un juicio que yo puedo tener, ¿eh? Sí, O un juicio que yo puedo tener, ¿eh? Que nos pasa. Que lo vemos llegar y decir, este es un picante, o ya lo enjuiciamos y ya no, ¿sí? Bueno, importante. Hechos observables, en esta distinción cambia completamente el impacto, ¿sí? Hay que tener cuidado. Por eso siempre las mejoras, cuando nosotros hablamos de feedback, cuando hablamos de cosas a mejorar, tienen que ser hechos observables, no suposiciones ni juicios. Otra clave del feedback, algo que yo les decía recién. profe, Sí, tengo un ejemplo que me a ver, pasó. a ver que no me Eh, salió. Viste, la regente de la escuela, yo soy docente, entonces la regente de la escuela le comenta, estábamos en el banco, te la hago rápido, a otro, dice, no, porque Galíndez es un problemático, que esto, que el otro, ¿viste? Y la otra regente, después fuimos a visitar una escuela y me dice, ay, Galíndez, yo no te conocía, pero me gusta todo lo que decís, está bien, está claro. ¿Y por qué decían eso? Que era problemático. ¿Se entiende? Bueno, Sí, sí, no, lo explico. lo entendí Ah, clarísimo. Sí, claro, sí, hablan mal de hacer vos, un qué sé juicio yo, y de tu después la persona. persona te conoce y dice, no, vos sos un pan de Dios, y está bien lo que estás haciendo. Y como que yo a mis compañeros le digo, no, mirá, el listado te corresponde a vos, reclamá, ¿me entendés? Porque Claro, como que yo lo avivaba, no era problemático. Si en el listado te toca a vos, estás vos. No, no te puede claro. pasar por Es arriba, tu no hay otro. responsabilidad. Claro, Claro. ¿sí? Y Después esto después de que me nosotros dijo, sí, tampoco dale. podemos andar por la vida regalando feedback. Esto como yo les decía, las opiniones. ¿Vieron cuando nosotros nos vienen a contar algo? No, yo opino. ¿Te puedo dar mi opinión? No, guárdatela la opinión. En ese momento, cuando una persona está mal o está pasando una situación, lo que menos quiere es tu opinión. Y si vos lo viviste, y si a vos te pasó de otro lugar, y si no, no importa. Escucharon primero. Esto mismo pasa con el feedback. No andemos por la vida. Vení, vení, que te voy a decir qué cosas mejorar. Vení, vení. No, no. No somos. Yo creo que no sé, no me puedo poner ningún ejemplo. Pero el feedback como regalo, en lugar de verlo como una corrección, eh, es como le digo, hay que generar un espacio, un contexto, que sea un lugar que expanda posibilidades, ¿sí? Que sea un lugar de apertura, que la gente sepa que va a ir a recibir un feedback. Primero explicar qué es un feedback y qué vamos a hacer en esta actividad. ¿Bien? Importantísimo. Escucha activa. Si ustedes están teniendo llevando a cabo la dinámica, algo importante, no sé si lo han notado, yo no escribo, yo solamente les hablo con la filmina. Porque si yo ya me pongo a escribir, pierdo mi escucha activa. ¿Sí? Bueno, es importante la escucha activa. Más vale que haya otro miembro del equipo técnico tomando nota, porque por ahí se nos puede pasar cosas. O tal vez mi compañero escucha algo diferente a lo que yo estoy escuchando. ¿Sí? El feedback no solo se da, también se recibe, esto que yo les decía. Entonces, ¿qué disposiciones emocionales y cognitivas habilitan en la escucha transformadora? Esto que yo les digo, cuando hablamos ahí de cognitivas y todo lo demás, y termina un partido, nos metemos
al, al camarín y no creo, después de perder, después que seguro se armó una tole tole cuando íbamos saliendo, mejor esperemos al martes, esperemos que pase el día, ¿sí? No es el momento. Hay que generar un espacio, porque no todos estamos habilitados en ese momento para escuchar, ni lo vamos a escuchar de la misma manera. ¿Bien? Porque es importante esto que yo les decía recién de trabajar con el feedback. ¿Por qué es importante? Para nosotros como coaches o como técnicos, ¿sí? ¿Qué actividades para trabajar el feedback como coaches o técnicos pueden hacer? Estos son algunos puntos que si lo googlean, si lo buscan por ChatGPT, todo les va a decir dinámicas. Una se llama el espejo ciego. Cada participante escribe cómo cree que es percibido por los demás. Esto que vos decías, Galindo, ¿cómo te ven tus compañeros según la regente? Como que son jodidos, ¿sí? Bueno, luego, ¿sí? Vos escribís ese papelito, cómo te percibís, ¿sí? Luego recibe el feedback anónimo, lo empezás a pasar. Y ahí se contratan, siempre se me traba la palabra, percepciones y se reflexionan sobre los puntos ciegos. Esto que vos dijiste, cuando te dijo esta señora, che, Aline, es copado al final trabajar con vos, qué bueno, que acá, que allá. Reflexionaron y vieron que había un punto ciego. Bueno, esa es una dinámica. Después tenemos el feedback en tres tiempos, que es cuando se practica andar en tres niveles. Lo que observé, que es un poco el sanguchito este que yo les decía. Lo que observé, lo que interpreté, lo que me generó, ¿sí? Lo que observé es siempre importante marcar qué es lo que yo estoy observando, que no significa que sea la realidad. Lo que interpreto de lo que hiciste, qué te puede estar pasando emocionalmente, lo estoy interpretando. ¿Qué te puede estar pasando a vos emocionalmente para que tengas esa actitud? ¿Sí? ¿Qué te puede estar pasando a vos que llegaste, entraste a la cancha y le metiste una piña a tu compañero y le bajaste? Yo interpreto. Mi observador dice que podés llegar a estar en alguna situación que necesites ayuda. ¿Sí? Eso es otra manera también. El roleplay, que el roleplay llamamos a las conversaciones difíciles. Simular situaciones reales donde el feedback puede generar resistencia. Hagamos un ejemplo. Se trabaja la corporalidad, el lenguaje, la emocionalidad. Le vas a hablar a ese mismo jugador que le pegó una piña al otro. ¿Sí? Ese jugador va a estar así, enojado, no te mira, no te habla. Hay que observar toda esa corporalidad, toda esa emocionalidad a la hora de hablar. ¿Sí? Y empezar a generar conversaciones. Estas son maneras en las cuales se puede dar un feedback y ustedes pueden practicar. El feedback ontológico en el coaching, el coach observa su coachee. Nosotros le llamamos coachee a nuestros clientes. Ustedes le pueden llamar, ustedes serían el técnico, su coachee puede ser el jugador, ¿sí? Evita tomar decisiones importantes. El feedback transformador, que como les decía, es notado que cuando aparece la posibilidad de elegir, tu lenguaje tiende a enfocarse en lo que podría salir mal. Me pregunto si estás operando desde una identidad que necesita certezas para avanzar, ¿qué nuevas formas de ser podrían habilitarte a elegir desde la posibilidad y no desde el miedo? Ese es un ejemplo de un feedback transformador. He notado que a veces eh, cuando tenés posibilidad de elegir hacia dónde ir, eh, te pones nervioso, no podés hablar bien. ¿Qué te puede estar pasando? ¿Qué necesitas? ¿Qué te daría seguridad para que vos tomes una decisión en ese momento? ¿Sí? Ese es un ejemplo de un feedback transformador. El feedback en el liderazgo deportivo
un DT tiende a controlar demasiado al equipo, limitando la autonomía de los jugadores. Ese es en un contexto, ¿sí? Un contexto donde un DT que tiende a controlar demasiado al equipo, que lo limita, que no genera la autonomía del jugador. ¿Cuál sería un feedback transformador para ese DT? Ahí estamos dándole un feedback al DT, a un compañero. Che, tu presencia es fuerte, es clara, y eso genera seguridad en tu equipo, ¿eh? Al mismo tiempo noto, en pocas veces, que delegás poco al que te ayuda con las partes tácticas, ¿sí? ¿Qué creencias sobre el control te podrían estar limitando a no hacerlo? ¿Qué sentís que no, que te limita? ¿No estás confiando en tu parte táctica? ¿Por qué tomas todo el control? ¿Sí? Eh, en jugadores, ¿qué pasaría si confiaras más en tu criterio cuando a veces no se anima? ¿Qué pasaría si confiaras más en vos? ¿Lo probaste? ¿Probaste en abrirte el juego? En este tipo de feedback, fíjense que trabajamos distinciones activadas, observaciones versus juicios, existe la identidad y la posibilidad versus el miedo. Cuando un jugador tiene miedo a hacer lo que realmente quiere hacer con la pelota y lo deja de hacer solamente porque no confía en él. ¿Bien? Sí, 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 es verdad. ¿Sí? Miren cómo con ese cambio de palabra vos le estás diciendo a un jugador o a un técnico diferentes cosas para mejorar. Esto que les decía es muy simple, che, venís bárbaro, estás enfocado, levantás la cabeza, observás, pero te falta escuchar. Sin el pero, volvamos a sacarme el pero, no sé qué, por qué tengo el pero hoy. Falta escuchar. ¿Te das cuenta que falta escuchar? ¿Podés observarlo? Las preguntas generativas son el corazón de un feedback. ¿Qué hablamos de preguntas generativas? Yo les voy a traer más preguntas generativas. ¿Qué hablamos de preguntas generativas? Son preguntas que abren posibilidades, no que las cierran. Si yo te pregunto, ¿estás bien? Sí, no, es una pregunta cerrada. Ahora, ¿cuál sería una pregunta generativa? Che, estoy observando que no tenés buena cara, ¿me querés contar qué te pasa? Ya abro una posibilidad, una nueva conversación, y a que esa persona se abra. ¿Bien? No buscan respuestas rápidas, sino abrir espacios de reflexión, posibilidad y cambios de observador. Acá yo les digo que les paso una selección organizada que podés usar en tus módulos de dinámicas o sesiones de coaching, que nosotros hablamos de sesiones de coaching, pero en realidad es para trabajar ustedes con sus propios coachees, que son sus alumnos. Para explorar creencias y supuestos. ¿Qué creencia está operando detrás de esta acción? Medio complicado para preguntarle a un chico. ¿De dónde traes esto de enojarte tanto cada vez que te salen mal las cosas? ¿De dónde lo traes? No, que mi papá es re enojón y siempre que se enoja patea las cosas. ¿Y a vos te gusta eso? No. ¿Y para qué lo mantenés? ¿Sí? ¿Qué estás dando por ciento que quizás podrías cuestionar? Esto cuando nos convence que lo venimos haciendo mal, ¿eh? No, si lo hago mal, ¿para qué lo voy a volver a hacer? Eso cuando un jugador viene y te dice, no, si ya probé 20 veces y me sigue saliendo mal, ¿para qué lo voy a volver a hacer? ¿Cuántas veces lo hiciste mal? 1000. Bueno, ¿vos sabés cuánto estuvo el que hizo la lamparita de la luz? Millones. Así que dale, que en alguna te va a salir. Sí. ¿Qué historia te estás contando sobre esta situación? ¿Qué posibilidades no estás viendo aún? Son todas preguntas para trabajar las creencias que traemos. Para ampliar el observador. ¿Desde qué lugar estás mirando esto cuando nosotros estamos enojados y no me sale, y no me sale, y no puedo, y quiero alargar todo? ¿Desde qué lugar lo estás observando? ¿Qué cambiaría si lo miraras desde otra perspectiva?
¿Qué parte de vos no está siendo escuchada en esta decisión? ¿Qué versión de vos se está expresando aquí? A ver, también vamos a ver víctima y protagonista. Y esa pregunta final es, chao, ¿qué versión de vos está acá en esta? ¿La víctima o el protagonista? El que quiere llegar a jugar en primera. Yo soy así, al hueso le voy cuando me vienen con esas cosas. ¿Sí? Pero hay que estar abiertos también a eso, para trabajar la emocionalidad. Cuando alguien está muy enojado, ¿qué emoción está presente y qué te está diciendo? ¿Por qué estás tan enojado? Porque hay emociones que nos cierran posibilidades. Y mantener la emoción es lo peor que hay. Santiago, Buenas noches, profe, ¿cómo estás? bien vos. Bien, todo tranquilo. Mi consulta es, ¿qué hacemos con ese chico que al momento de tratar su situación, el momento que tiene un desbalance emocional, está enojado o está triste, tratamos de solucionarlo con este tipo de herramientas, nos sirven, termina siendo un buen resultado, pero cuando el chico se lo comenta a sus personas más cercanas, a sus familiares, tiene otro tipo de respuesta? Y todo su círculo o sus vínculos más cercanos responden de la misma manera que él responde. ¿De qué manera uno como profe puede tratar de solucionar ese tipo de cosas si el único que trata de hacer las cosas diferentes somos nosotros? La semana pasada tuve una conversación muy grande con formadores, con maestros, con docentes. Y la verdad que es importante lo que trae Santi. Porque ¿de qué lugar nosotros lo podemos estimular a estos chicos para que lo mantengan, para que motivarlo, que realmente sigan en esa visión? Muchas veces a esto, a trabajar su observador, ¿sí? Si enseñarlo a disociar, ¿sí? En su observación. A ver, por ejemplo, no, es que mi papá cada vez que se enoja patea las puertas. ¿Y a vos te gusta que eso pase? Y no, ya estoy acostumbrado. ¿Pero en algún momento no te asustaste? Sí. ¿Y lo querés seguir manteniendo? No lo repitas, ¿entendés? Creo que el lugar fundamental como formador o como acompañar a chicos en esta etapa y que el deporte es súper importante, estas cosas nos pueden ayudar a nosotros a acompañar a los chicos desde ese lugar y decirle, vos podés ser diferente, ¿sí? Vos podés cortar con eso. Y hoy está mucho más tratado sistémicamente el romper patrones, ¿sí? Entonces, creo que la mejor manera es esa, acompañarlos a desafiarse y que se mantengan en ese desafío. ¿Y vos crees que podés, si seguís trabajando esto en el equipo, si seguís creciendo en el deporte, si vos seguís de esta manera, cómo te ves, llevarlo hacia un futuro mejor? ¿Me entendés? ¿Cómo te ves de acá en adelante? ¿Sí? Pero es súper importante esto que traes. Es un re desafío, Santi, porque muchas veces pasa que los padres van a la escuela y depositan a los hijos o van a los clubes y depositan a los hijos. ¿Sí? Es un re desafío. Pero bueno, ahí está en nosotros tratar de crecer para poder darles más respuestas. Te digo que cuando yo lo tuve y lo vuelvo a traer siempre, eh, en el contexto, sobre todo en todos los deportes pasa, pero hay deportes que se notan más que en otros. Eh, las carencias, no solo las carencias económicas, sino las carencias, a ver, nacen de lo económico, pero que buscan un refugio en el deporte o buscan, tal vez ni ellos lo buscan, tal vez lo buscan los padres, ¿me entendés? Entonces es muy difícil el lugar. Pero bueno, en algún momento te puedo asegurar que todas estas cosas que vos les preguntés o le hablés les va a disparar la cabeza para seguir. Darío, perdón, no sé si te respondí, Santi.
Sí, sí, profe, sí, sí. Y además que, bueno, como vos decís, hay infancias diferentes, infancias realizadas e hiperrealizadas, que trabajan desde distintos puntos, que hay diferentes factores de la familia. Hay nenes que vienen con un problema en el día y hay otros nenes que no tuvieron nada y son nenes que vienen más tranquilos, más alterados, con un ánimo diferente. Y para un solo profe, yo laburo en una escuelita de fútbol, para un solo profe con 30 chicos es bastante complicado. Sí, totalmente. Mira, yo tengo mi ídolo futbolístico como mendocina, que es técnico, y él siempre dice, yo iba al club porque iba a comer al club. Él dice, yo iba a comer al club. Y por eso iba al club, porque en el club merendaba, en el club me daban de comer, en el club me daban zapatillas, ¿sí? Y nunca me imaginé que iba a vivir toda la vida de esto. Él siempre lo dice. Por eso para mí es mi ídolo no solo como persona humana, ¿no? Eh, y, y muchas veces nos pasa encontrarnos con esa realidad. Y es re. Yo, viste, yo creo que no podría, Sandy, te soy sincera, yo me los quiero llevar a toda mi casa. Después, ¿me entendés? Te das cuenta que no, ¿entendés? Pero también tenés que trabajarlo vos tenés que trabajar tu emocionalidad para poder trabajar con esos chicos, para realmente acompañarlos. Es así. Darío, Sí, profe, escuchaba ahí lo que decía Santiago, y a veces también en los clubes no nos encontramos solamente con carencias relativamente económicas, sino con carencias, muchas veces te encontrás con carencias de valores, sí, este, que yo lo veo mucho, yo veo mucho eso, estoy en un club acá en la provincia de Buenos Aires, en el Partido de la Matanza, Rafael Castillo más precisamente, y es una zona donde te encontrás con ese tipo de carencia, quizás no tanto la carencia económica, sino la carencia de valores, creo que eso es lo más difícil, sí, diría yo. sí, sí. Bueno, pero ¿saben qué? Tómense el tiempo de dar una clase de valores. Yo les voy a traer material para que tengan clase de valores, para que tengan material para hablar de los chicos de valores, ¿sí? Tómense el tiempo porque les puedo asegurar que les va a quedar algo a esos chicos, ¿sí? Por eso les digo, ¿qué tipo de coach quieren ser, qué tipo de técnico quieren ser ustedes? ¿Sí? Yo les puedo asegurar que si ustedes se sienten un día en una clase a darle valores, a enseñarle cuáles son los valores, van a escuchar a esos chicos cosas que no han escuchado nunca. Es así, Luis. Sí, para mí, yo siempre lo recomendable, ¿no? Porque donde yo trabajo, como es obligatorio pedir feedback, un mínimo, entonces como que ya lo esperamos y tenemos que pedirlo, ¿no? Pero también para mí es súper recomendable que lo vivamos de las dos formas, no solamente que lo Sí, demos, sino que lo recibamos. Porque voy y repito, para dar somos Gardel, no todos, olvídate. todos, Yo les todos dije, es somos más Gardel difícil para dar. recibir el feedback. Claro. Todos somos Gardel para dar. Sí, Y, pero para recibir, digamos, feedback negativo, ahí lo recomendable es vivirlo, porque no es un es... cachetazo, es un cachetazo. depende, Eh, a ver, depende. Por ejemplo, a mí me importa mucho el contenido. Obviamente, si viene con insultos, ni lo tomo, ¿no? Eso es no, seguro. no, 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 totalmente. Eso es seguro. Pero después el contenido, ¿por qué me está diciendo esto esta persona? No, lo pienso más allá de... pero bueno, eso me ha costado a mí un tiempo asimilarlo de esa manera. O sea, ¿por qué me está diciendo esta persona esto? ¿Qué tengo que mejorar? O por qué me lo dice? ¿O ¿Me para entiendes? qué? ¿O para ¿Para qué qué? me? Ahí va. Sí, ¿o para qué? Pues bueno, repito, si no lo vives, si no te dan feedback o no te dicen que estás haciendo mal, eh, No no significa que puede, esté para mí, haciendo todo bien tampoco. por supuesto, por supuesto. Aunque uno cree que uno siempre todo va a estar bien, ¿no? Uno cree. Exacto. Bueno, es importante, como les decía, y acá les traigo muchas preguntas, voy a avanzar rapidito, así no se enoja el próximo profe.
para activar la acción y el compromiso, qué estás dispuesto a declarar ahora, qué conversación estás postergando. Esto nos puede pasar mucho en nuestra vida privada, ¿eh? ¿Qué conversación estamos postergando? ¿Y por qué? ¿Por qué no queremos tener esa conversación? ¿Sí? ¿Qué necesitas soltar para avanzar, para trabajar la identidad y la transformación? Hay más preguntas. ¿Quién está haciendo en esta situación? ¿Qué versión de vos querés cultivar? A ver, ¿estás enojado? ¿Querés que toda la gente te vea como un enojón o qué querés? ¿Sí? Eh, ¿De qué manera podrías permitiría actuar diferente? Y ahora bien, eh, ahí un poco Luis nos contó que aprendió él sobre el feedback. No sé si a alguien más le gustaría comentar qué aprendió sobre esta forma de dar feedback. Qué buena mirada les da y qué nuevas conversaciones están dispuestos a tener. Aunque me contesten una sola. Y como para el cierre, decirles solamente eso, que el feedback no es una técnica, es una práctica de cuidado y presencia. ¿Por qué decimos de cuidado y presencia? Porque está todo puesto ahí. Está nuestra atención, nuestra presencia, nuestra observación, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos más espacios de feedback en nuestras conversaciones. Cuando se da desde el compromiso con el otro, se convierte en una herramienta poderosa de liderazgo. Yo más que poner de cuando se da desde el compromiso, para mí desde cualquier lugar que vayamos a dar feedback, sea en lo deportivo, en lo laboral, en la vida diaria, se tiene que dar desde el amor. Porque si vos lo das eh, desde lo técnico solamente o de con qué está comprometido solamente, no. Eh, yo siempre digo que el feedback es como, para los que son creyentes, como cuando el sacerdote, viste, te trae esas palabras de cómo hacer las cosas mejor, de qué lugar hacerlas, que vos podés, bueno, pero más allá de eso, es una pieza fundamental en cualquier conversación que ustedes vayan a tener y que empiecen a abrir esos espacios del feedback. ¿Bien? Me gustó esto que nos trajo Santi hoy, yo me llevo eso de esta clase, sobre trabajar los valores, para que ustedes tengan material para darle a los chicos. Ah, claro, está Eso me bueno. gustó mucho. ¿Qué se llevan de todo Sí, esto? está bueno, profe. Muy buena clase. ¿Les gustó? Sí, una de ida y vuelta, profe. Olvídate. Bueno, Está bueno. bueno, Muchas Muy chicos, cosas no buena sé para la quién. clase, mejorar. profe. Muy buena. Bueno, Ahora hay gracias, chicos. feedback con vos, profe. Primero, viste, el primer día chocamos y ahora hay un ida y vuelta. ¿Viste que te iba a sorprender? ¿Viste? Bueno, no sé quién se queda en la sala con la sala abierta. ¿Quién se queda? ¿Cómo estás? Ah, ya está el doc. Acá, ya está el doc. Ah, me siento mal hablando hoy. Me da vergüenza. No estoy hablando nada. Está muy bueno. Yo te escucho así los últimos minutos y después me quedaba hablando acá con los chicos. Que Sí. bueno, esto tal vez yo considero que es más importante tu clase que la mía, porque yo puedo hablar de medicina, de cosas que pueden llegar a suceder y que ellos tengan una idea, pero en esto es sumamente importante porque es donde ellos más, digamos, van a tener de vuelta con los chicos, de poder estar atento a todo lo que les sucede, que eso repercute 100% en el deporte, en lo que hagan. En toda Entonces, su vida, sí, sí. ellos tienen que tener las herramientas para poder, digamos, darse cuenta. Así que yo la verdad que voy por tu clase porque sí, sí es importante.
La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Bueno, yo Por corto, favor. así seguís vos entonces. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Chau. buenas Buenas noches, noches, profe. chao, chao. Chao, Chao, profe. profe, chao. Chao, Buenas profe, noches, buenas profe. noches. Chao, chao. Chao.